Cuando las tan inmensas embravecido mar de mi batía la pobre embarcación, a Cristo en mis angustias clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males, lamentos y ay es el temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me libra de peligros, de penas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, el mar en calma queda y cesa su furor, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males, lamentos y ay es el temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi precioso amigo y Dios. Me libra de tristeza, me guarda siempre fiel. Por fe voy hacia el cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males, lamentos y ay es el temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males, lamentos y ay es el temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Amén. Es Jesús, es el Señor. Alábale al Señor, a ver. Te busqué por todas partes. Nadie me dio de este grande amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Na 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 na. Voy a decir y gritar que tú eres real. Te amo, te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Cántale al Señor. Te busqué por todas partes. Nadie me dio de ese grande amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Na 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 na. Voy a decir y gritar que tú eres real. Oh, te amo, te exalto. Ahora me alegro por estar contigo.
Señor. Dile, te amo, te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Te amo, dile al Señor. Te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo. Te juro. Nunca me cansaré de darte gracias. Nunca me cansaré de darte gracias. Amén. El Rey poderoso. Vengo a rendirme ante ti. Vengo a ofrecerte lo que tengo. No tengo riqueza ni poder. Todo lo que tengo te lo doy. Vengo a decirte, mi Señor, que eres lo único que tengo, eres lo único que tengo. Cristo, Rey poderoso, Cristo, a ti sea el poder. Cristo, Rey victorioso, a ti sea el poder, a ti sea el poder, Señor. Vengo a postrarme ante ti. Vengo a ofrecerte lo que tengo. No tengo riquezas ni poder. Todo lo que tengo te lo doy. Vengo a decirte, mi Señor, que eres lo único que tengo, eres lo único que tengo. Cristo, Rey poderoso, Cristo, a ti sea el poder. Oh, Cristo, Rey victorioso, a ti sea el poder.
Señor. Todo a ti. Todo a ti, Señor. Ven. No hay nadie como tú, Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, Rey eres, Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor. Eterno Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, Rey eres, Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Señor. Levanta tu voz fuerte. Te coronamos, Señor. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, toda la adoración. Cántale fuerte al Señor. Te coronamos, Rey eres, Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Te coronamos, Rey eres, Señor Jesús, recibe. Dale toda la gloria, toda la adoración al Señor. Él es digno. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, oh eterno Señor, eterno Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 10. En esta mañana vamos a ver algunos versículos, un pasaje no muy largo, es una parábola de tantas que mi amado Señor nos dejó estando en esta tierra y queremos compartirla en esta mañana con usted, para que seamos desafiados por la palabra del Señor. Cuando vamos a la Escritura tiene un único motivo, no es agregar más conocimiento, porque es bueno, tenemos que conocer la palabra, porque es necesario saber lo que el Señor dijo, pero fundamentalmente tenemos, cuando vamos a la Escritura, vamos hacia ella para que ella nos desafíe y para que nosotros obedezcamos a la palabra.
porque podríamos correr el riesgo de aumentar mucho el conocimiento, algo que ustedes saben, estamos a favor de eso a través de las distintas redes de educación cristiana, pero si solo sabemos y no obedecemos, entonces tenemos problemas. El tema es poder captar la palabra y entender que toda esa escritura inspirada por Dios, con la que ha sido escrita bajo el aliento de Dios, la inspiración que viene del corazón de nuestro amado Dios, tiene el desafío de que tú y yo obedezcamos esa palabra, la pongamos por obra, porque de lo contrario seremos oidores olvidadizos, dice la Escritura. Usted y yo tenemos que aprender a obedecer, un paso cada vez, ¿no? No podemos llegar allá a los confines de la tierra y a mover montes con nuestra oración del primer día, pero sí caminamos en el día a día. Entonces seremos parte de lo que Dios está haciendo en medio de esta generación y podremos encontrar el sentido por el cual estamos en el reino de los cielos. Tiene un sentido ser parte del reino de los cielos. Hoy corremos el riesgo de caer en una corriente de volvernos religiosos, en una corriente fuerte, aún en medio de nosotros, del pueblo evangélico, a donde de repente nos conformamos con venir a la congregación una vez a la semana, o otros vienen más veces a la semana. Bueno, en esta iglesia usted puede venir muchas veces a la semana. Tenemos como 11 reuniones en la semana, así que si usted no viene porque no le da el horario, algo no encaja, ¿no? Tenemos 11 reuniones más o menos con el Instituto Bíblico durante toda la semana en este templo. Así que no hay excusa por lo cual no podemos venir, o no en día, horarios y demás. Así que tiene muchas oportunidades de participar de las reuniones de la iglesia, pero claro, teniendo claro que toda la actividad que tenemos que hacer está allá afuera, ¿no? Alguna vez vi un lema en una iglesia que me agradó, dice, usted está saliendo al campo, ¿no? Al campo misionero, al campo de la misión, en la puerta del templo. Quiere decir que la gente cuando iba saliendo veía ese cartel, ¿no? El campo está allá afuera, el campo no está acá adentro, este no es el lugar para tirar la red, este no es el lugar para hacer todo eso. En este lugar nos capacitamos los santos, como dice la Escritura, para la obra del ministerio. Muy bien, creo que habrá encontrado Evangelio de San Lucas, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 25 al 37, y que tiene que ver con aquella parábola muy conocida, que es la parábola del buen samaritano. Y la Escritura comienza diciendo de esta manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, los intérpretes de la ley no lo hacían solo con el Señor Jesucristo. Ellos tenían justamente, siempre estaban tratando de ver lo que alguno que predicara la palabra, cualquier otro maestro, si se sujetaba, si se ceñía a los principios bíblicos, escriturales de lo que estaban diciendo. Es por eso que le trae esta pregunta al Señor, con no muy buen espíritu, pero tratando de ver si verdaderamente este Señor Jesucristo, este rabí, venía del Padre y conocía las cosas como ellos interpretaban. Y el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, le responde con preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No? De alguna manera lo confrontó a este intérprete de la ley para que a ver qué es lo que entendía él, cuál era la óptica de él. Entonces este hombre tuvo que responder diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo le responde diciendo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Este hombre se quiso justificar, como muchos de los intérpretes de la ley trataban de jugar con la Escritura. No ha cambiado mucho hoy, todavía la gente sigue haciendo más o menos lo mismo cuando uno los confronta con la palabra. Y este hombre le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Se hizo el ingenuo, se hizo como el que no entendía. Y es aquí que entonces el Señor comienza a desarrollar esta parábola, que dice de la siguiente manera: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. El camino que iba de Jerusalén a Jericó era un camino de no muchos kilómetros, unos 30 kilómetros, a donde iban descendiendo, como dice la palabra, por el nivel, ¿no? Iba mucho más abajo, yendo hacia Jericó. Jericó estaba a la orilla del río, por eso tenía menos altura. Y era un camino con ciertos riesgos, porque era curvas, había algunos lugares a donde podían a la gente, ¿no es cierto?, asaltarla, podían sorprenderle sin que se puedan resguardar. Era un lugar conocido por los peligros de ese camino. Y dice que este hombre había salido de Jerusalén para ir a Jericó, lo toman los ladrones y le despojan todo, lo hieren y se fueron, ¿no? Parece un pasaje de esta época, ¿no? Parece que estaríamos viendo el noticiero de nuestra época o leyendo los periódicos, algo parecido. Pero lo que el Señor va a tratarle de hacer comprender a este intérprete de la ley, ¿cuál es la actitud ante esta? Era una realidad de aquel tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esa circunstancia? Y dice que aconteció que descendió, venían por el mismo camino, seguramente venían aún de estar en el templo, y dice, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y ahí nomás le agrega, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Sabe? En medio de estas dos personas nos podemos involucrar nosotros, el pueblo de Dios. Había una necesidad. Un hombre que había sufrido el asalto, había sido lastimado, golpeado, despojado y abandonado en ese lugar. Sin embargo, las dos primeras personas que llegan a aquel lugar son personas del pueblo de Dios, sin lugar a duda, porque es lo que está hablando, nos habla de un sacerdote y de un levita, ¿no? Los dos servían al Señor, los dos tenían un conocimiento profundo de la Escritura, pero los dos tuvieron una actitud inadecuada. Y esa palabra es el desafío para nosotros en esta mañana, porque el Señor está esperando que nosotros no solo veamos las necesidades, que no solo podamos hablar de las necesidades del mundo y de nuestra ciudad y de nuestra comunidad y demás, sino que seamos parte del cambio de lo que está sucediendo y podamos ser el brazo de Dios para con las personas. Porque la idea de Dios tiene un pueblo en medio de las naciones, pero para que ese pueblo sean las manos, los pies, ¿no es cierto?, los oídos, la boca de mi amado Señor, para que ellos puedan escuchar del amor y puedan disfrutar del amor de Dios, pero tiene que ser a través del pueblo de Dios. Quiere decir de que en esta parábola el Señor estaba desafiando a este intérprete de la ley, que de alguna manera, parado en la soberbia del conocimiento escritural, él quiso poner a prueba a nuestro amado Señor Jesucristo. Y se encontró que el Señor Jesucristo lo confrontó a él con la realidad, lo confrontó a él con esto de que no es cierto, porque no se olvide del versículo 27, 26 y 27, a donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Quiere decir, alguna vez predicamos de esto, no tenemos que dejar nada en nuestra relación con Dios, todo tiene que estar involucrado. Pero ese pasaje se sella diciendo y a tu prójimo como a ti mismo. Pensemos, si uno hubiera sufrido una situación como la de este hombre que ha sido asaltado y abandonado, quisiera que el primero que pasa por el lugar nos ayudara, ¿no? Es la lógica, lo natural. Se imagina que usted está todo ahí, ¿no? Y la gente pasa y lo mira y lo deja, ¿no? Es como la gente hace hoy en día, lo están bolsijeando ahí, ¿no? Y la gente pasa y lo deja que lo sigan, ¿no? Los cogoteros haciendo lo que quieran. Sería fácil si nos juntamos los vecinos a la cuadra con un palo de escoba, le damos una buena y se acabó la historia, ¿vio? Pero como lo dejamos, ¿no? Entonces, y tampoco auxiliamos a la gente. Bueno, vamos a hablar en unos minutos de las necesidades. Pero entonces, dice que en este mismo espacio de esta parábola, el Señor le sigue relatando, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. El centro del pasaje está ahí.
es poder mantenernos sensibles y tener misericordia. Por eso le hablábamos recién que esa lista de oración es una lista de misericordia. No es que solamente, el pastor nos pidió que pusiéramos 20 nombres ahí, ¿quién iré a anotar? Bueno, esto tiene que ver con misericordia. Si tenemos misericordia, mire, 20 nombres corta la lista. Usted puede escribir 30, 40, 50 nombres en ese lugar. Entonces es una lista de misericordia. El centro de este pasaje habla de la misericordia y dice que este samaritano fue movido a misericordia. Y mire todo lo que hizo este hombre. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Claro, hay muchos argumentos que podemos tener por qué no se detuvieron el sacerdote y el levita. Uno puede decir, bueno, si me quedo me van a asaltar a mí, ¿no? El lugar es peligroso. Además ellos, si la persona estaba muerta, no podían tocar personas muertas porque eso los contaminaba. Y uno puede tener muchos argumentos. ¿Qué son los argumentos que todavía tenemos hoy o utilizamos hoy para no hacer la voluntad de Dios? ¿No? Tenemos demasiados argumentos por el cual no hacemos la voluntad de Dios. Claro que esos argumentos son válidos entre nosotros, entre nos, como dice algún programa por ahí, pero no tienen valor ante Dios, ¿no? Ante Dios no hay justificativo de que no hagamos su voluntad. Dice que este hombre se acerca, venda las heridas, algo natural en aquel tiempo, le hizo todo lo que estaba a su alcance y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Algo que hemos dicho muchas veces. A veces las personas ven una necesidad y lo que están pensando es quién es el que se tiene que hacer cargo del problema, ¿no? Y todos los días vemos problemas y todos los días llegan situaciones aún al seno de la iglesia. Pero cuando este hombre entendió que al ver la necesidad, él era el instrumento para hacerlo. Y sabe, este hombre era un samaritano. De alguna manera, bajo la óptica del maestro y del levita que habían pasado, ellos decían que valían menos los samaritanos, porque los samaritanos eran producto de una mezcla de razas y por eso el pueblo judío tenía algunos preconceptos negativos para con ellos. Pero este hombre que conocían, ¿no es cierto?, al mismo Dios y que también tenían los mismos conceptos de no tocar a alguien para no contaminarse y demás, sin embargo, él tuvo misericordia. Entonces, el desafío de la palabra en esta mañana es de que tengamos como iglesia claro, a veces al hablar iglesia pensamos, bueno, es el grupo en general, pero cuando hablamos en iglesia tenemos que pensar que es una aplicación personal de tener una actitud como este hombre, ¿no? Dice que además de llevarlo al mesón, al lugar y dejarlo en ese lugar, sería como un hotel, un lugar donde comían, a donde se alojaban la gente que estaba de paso. Dice, al otro día, al partir, este samaritano saca 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Aún le dejó para 2 días más, ¿no? Dice, está bien, dejo para que lo cuides por 2 días, el denario era lo que ganaban en un día. Entonces este hombre puso todo al ver una necesidad. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con esto con nosotros? Es que a veces tenemos demasiadas necesidades muy cerca y no nos involucramos. Y digamos, de alguna manera, hacemos como el sacerdote y el levita, pasamos de largo. Esto es problema de otro, algún otro lo va a solucionar. Y a veces es en el mismo seno de la familia. Uno encuentra situaciones difíciles en algunas familias y lastimosamente a veces en el mismo seno de la familia hay otros miembros que son cristianos y que no hacen nada por ello, no asumen que tienen parte del reto de ayudar a la madre, de ayudar a algún familiar, de ser parte, y tienen que ingresar otros a solucionar la situación cuando ellos son los más inmediatos que tienen la responsabilidad. No podrán decirle a Dios, ¿no es cierto?, de que no vieron la situación. Estaba bajo el mismo techo, uno pastoralmente conoce muchas situaciones y entonces hay situaciones que nos sorprenden en manera grande de cómo los familiares directos, siendo cristianos, no hacen nada para ayudar a algún familiar, ¿no? A veces cosas tan elementales como darle sangre para una operación,
hay que salir a buscar en medio de toda la congregación y los familiares no dan, ¿no? Entonces es interesante y no participan de un montón de acciones de socorro, de auxilio, de misericordia, como dice el pasaje, y no tienen, como que no tienen sensibilidad. Claro, podemos mirar mucho más allá. En el medio donde usted y yo nos movemos, siempre habrá una oportunidad para poner por obra lo que hizo este buen samaritano. Claro, de repente no lo cargaremos a la bicicleta, ¿no? Porque usted es muy raro acá encontrar a alguien que ande a caballo, ¿no? Y veremos qué hacemos. Pero algo tenemos que hacer. Esa es la idea de parte de Dios. Dios está queriendo que nosotros como pueblo, como iglesia, porque qué bien, tenemos que predicar el Evangelio y es parte de la misericordia para con la humanidad. Oramos como es parte de nuestra responsabilidad y también enviamos obreros y los obreros hacen su tarea, pero no termina ahí. En la iglesia somos todos, y si todos, ¿no es cierto? Había una canción, ¿no? Antigua, si todos trabajamos, ¿no? Qué bonito sería si todos trabajamos. La idea de Dios es que todos estemos involucrados en esto. No es que solamente no pertenezco al cuerpo de obrero y entonces a mí no me corresponde, de repente no tengo que ir. Mire, si usted puede separar un tiempo de su agenda y puede visitar la gente que está en los hospitales. Hay muchísima gente internada que lo han dejado ahí, ni los familiares los vienen a buscar. Algunos han quedado como en garantía por la deuda ahí, ¿no? Y no se pueden ir del hospital y demás porque no pagan, ¿no? Entonces quedarán ahí, no sé, el resto de los días. Pero alguien tiene que irlos a visitar. Alguien tiene que ir a estar un rato con ellos. Alguien puede llevarle algo, compartirle algo, no sé qué. Pero el tiempo fundamentalmente es importante que pueda compartir. Hemos hablado de las cárceles permanentemente, ¿no es cierto? Tenemos un grupo que va, pero queremos hacer un trabajo permanentemente con las necesidades de ellos. Las necesidades sociales que tenemos alrededor nuestro son muchísimas. El gobierno no las solucionará nunca todas. Imposible, más allá de cualquier cántico, ¿no? Temporal, no solucionarán todos los problemas. Pero la Iglesia del Señor tiene la capacidad, porque tenemos la capacidad de poder estar con las personas, tenemos la capacidad, tenemos la respuesta para con la gente, porque el Estado hay cosas que no le puede dar y que usted le puede dar. El Estado no le va a dar un abrazo, el Estado no va a hablar por ellos, el Estado no va a llorar con ellos, no va a hacer nada de todo eso. Es bueno todo lo que hagan todo lo que pueden, ya que tienen dinero tienen que hacerlo, es su obligación. Para eso están en el gobierno. Pero nosotros como iglesia también tenemos obligaciones y tenemos que estar mirando la necesidad. Hay tantas familias quebrantadas alrededor nuestro, familias que están en situaciones completamente difíciles, que viven en un estado prácticamente imposible, la situación interna que están viviendo en este tiempo y que son conocidas, que son vecinos, que son amigos, que son compañeros de trabajo, y uno tiene que acercarse. No podemos decir, bueno, dejarlo que solamente ese matrimonio se destruya y bueno, que los pobres chicos los reparten como el motín de ¿no? En toda separación matrimonial los niños pasan a hacer el botín, a ver quién se lleva a quién y qué hacen cada uno con ese niño. Pero nosotros como iglesia podemos estar ahí, podemos y debemos estar ahí. Tenemos que tener una mirada como este samaritano que dice la Escritura que fue movido a misericordia. Tenemos, bueno, hoy no solo el SIDA es un problema, ¿no? Hay un montón de situaciones en las cuales uno puede participar. Tenemos las madres niñas, tenemos un montón de situaciones, los niños de la calle, los niños en la calle, que es completamente diferente, ¿no es cierto? Situaciones a donde podemos trabajar, podemos involucrarnos, y si cada uno haríamos alguito cada día, bueno, tenemos la capacidad de hacer miles de acciones en un día, y eso cambia la realidad de un lugar. Cambia la realidad de una ciudad, de una nación, si verdaderamente nos involucramos. Cuando uno mira la historia de la iglesia, podemos ver cómo a través de los siglos muchísimas congregaciones y ministerios fueron utilizados para traer un rayo de luz en medio de las tinieblas. Usted y yo somos corresponsables en esta necesidad.
Claro que tenemos muchas necesidades en nuestra nación, ¿no? Cuando hace poco estábamos orando por los niños trabajadores, hace pocos días atrás, menos de 15 días atrás, y interesantemente salió en el periódico la realidad de cuántos niños trabajan en nuestra nación. En nuestra nación hay más de 1,5 millones de niños que están trabajando en trabajos informales, inadecuados, inhumanos, ¿no? Entonces, solo mirando esa franja de la necesidad en nuestra nación, de los niños que trabajan en lugares inadecuados, y que todos podemos hacer algo para cambiar eso. Claro, la oración es poderosa y siempre vemos todos los años el cambio de la realidad gracias a la oración, pero también podemos ser parte de, ¿no? Y que del cambio, de la ayuda, del socorro. No va a ser que terminemos siendo parte de los que los empleamos para tener un empleado barato, ¿no? Porque podríamos estar en el otro sin de repente darnos cuenta o tratando de ignorar la realidad, terminar siendo nosotros parte del problema. Porque cuando uno mira la historia de la humanidad, mucha gente estaba en desacuerdo con la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, tenían sus esclavos en la casa, ¿no? Entonces, y eran cristianos como nosotros, y tenían esclavos que trabajaban con ellos y no estaban dispuestos a que eso cambiara. Bueno, esto es exactamente igual. Muchas de las realidades y los problemas sociales que nos rodean, a veces nosotros como cristianos podemos estar involucrados exactamente en lo mismo, siendo los que encubrimos el trabajo, ¿no es cierto?, inadecuado, inhumano de los niños, que le roba también la oportunidad de estudiar y de poder progresar en otros aspectos. Bueno, algunos lo hacen aún con sus hijos. Quiero que por un momento también miremos más allá de nosotros. Hay mucho para hacer en medio de nosotros. Y si usted está dispuesto a hacer algo, acérquese. Seremos parte del grupo de apoyo y veremos en qué tenemos que ver en todo esto. Todos tenemos que ver en algo. Esto no es que hay alguno en esta mañana que dice, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me toca, ¿no? Todos tenemos que ver con esto. El desafío de la palabra es para cada uno de los que son los hijos de Dios. En este caso, el Señor está usando esta parábola para desafiarlo al intérprete de la ley, al que decía saber, no al que aparentemente quería juzgar al mismo Señor. Sin embargo, se va a encontrar que la realidad es la que lo va a confrontar. Y le decía que mirando un poco las naciones, ¿no? Uno mira en este tipo de eventos, refrescamos todo el conocimiento y toda la información de la realidad del mundo a donde participamos, y uno mira naciones aún como Europa, ¿no? Una nación, un continente como Europa, en que hasta hace poco tiempo tenía toda una soberbia de la cultura del bienestar. Ellos tenían un término que tiene que ver con el área europea, la cultura del bienestar. Ellos tenían todo cubierto, ellos no tenían necesidades, todas las personas tenían todos los años derecho a viajar a algún lugar del mundo ¿no? Era algo natural, la cultura del bienestar. Le había costado muchos años establecerla. Bueno, hoy no tienen cultura del bienestar, ¿no? Se acabó la cultura del bienestar. La crisis está en Europa, en la mayor parte de las naciones de Europa, y además tienen la gran crisis. Ellos tienen menos del 3% de creyentes, la nación que más tiene el 3%, y los otros tienen menos del 1% de creyentes. Tenemos mucho para hacer para poderlos impactar. No, claro que los países islámicos son un desafío y seguirán siéndolo, pero Europa es todo un desafío. Entonces uno puede mirar naciones como esa y que están en el seno de la comunidad europea y como las naciones del norte de África, y uno tiene tanto por lo cual podemos hacer algo. De repente tú tienes la respuesta para esos lugares, y la respuesta además de llevar el evangelio, que no podemos dejar de hacerlo, a veces son cuestiones sencillas. Por ejemplo, un misionero que estuvo con nosotros, Moisés Durán, es un mexicano, él trabaja en el norte de África, y él le decía al Señor, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlos a ellos? Porque, bueno, no tengo dinero como algunos misioneros anglosajones, no tengo equipos que puedan impactar en esta región del mundo. Y resulta ser de que el Señor le hizo ver
de que en el norte de África hay planta de tunas, para los mexicanos se llama nopal, eso, ¿no? Y los mexicanos comen la hoja de tuna, no solamente el fruto, sino que comen la hoja de la tuna. Hacen como un filet, le sacan, ¿no es cierto?, las capas que tienen la espina, y lo venden en los mercados. Se vende así como usted iría a comprar filet, está la pila de nopal, y eso lo comen asado, lo comen en ensalada, lo comen en un montón de maneras, y los mexicanos consumen eso, pero los árabes no saben consumir eso. Y justo se coincide que también eso sirve para la diabetes, según los mexicanos. Después veremos si es cierto. Pero el tema es de que entonces este misionero el Señor le abrió la mente para mostrarle a los musulmanes de la zona donde él está, de que él le podía enseñar a consumir el nopal, la hoja ¿no es cierto?, de la tuna. Y eso le abre, primero los ayuda a ellos en una necesidad, porque están supliendo una necesidad de alimento y también para su salud, pero además le abre la puerta a él para poderles hablar del Evangelio en un lugar que, si usted habla del Evangelio directamente, lo pueden poner preso o lo pueden expulsar o lo pueden matar. Entonces es interesante, de repente usted tiene conocimiento de algo que puede ir y ayudar a las personas, ¿no? Con lo que usted, su profesión, su oficio, aquello que usted aprendió a hacer durante su vida, puede ser justamente como aquel Yavara que tenía aquel varón que Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. Solamente era una vara retorcida, seguramente llena de grasa, de ovejas y demás, pero Dios usó esa vara para humillar al imperio más fuerte que había en aquel tiempo y para poder glorificarse el Señor. Quiere decir que lo que tú tienes, la habilidad, el conocimiento, todo aquello que ya tienes tú, no hace falta que lo vayas a buscar por ahí, puede ser el instrumento que Dios quiere utilizar para bendecir a las personas, aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo. Porque le decía el Señor, al terminar de relatar la parábola, le pregunta a este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? No tuvo alternativa, el intérprete tiene que responderle: el que usó de misericordia con él. Y el Señor Jesucristo termina este párrafo diciéndole: ve y haz tú lo mismo. En esta mañana la pregunta es: ¿quién es tu prójimo? ¿No? ¿Quién es la persona que tú puedes auxiliar, socorrer, que tú puedes hacer algo por él? No dentro de 3 años, no cuando termines el instituto bíblico, no cuando no sé qué cosa pienses lograr. No, hoy, ¿no? A partir de hoy, porque las necesidades están hoy. Entonces, la pregunta que quiero dejarte, cada uno tiene una respuesta completamente diferente, pero que tiene que responderle al Señor y que tiene que poner por obra: ¿quién es tu prójimo? ¿No? ¿Quién es la persona que tú podrías hacer algo hoy o que podrías haber hecho algo hace mucho tiempo y no lo has hecho? Es bueno pensar y poner la mirada, como lo hacemos como iglesia, en los rincones de la tierra. Pero claro que siempre hay que empezar desde aquí hacia allá, ¿no? Es difícil pensar que vamos a ir a ayudar en el África, en el Medio Oriente, en la comunidad europea, y todavía no haber hecho nada acá. Siempre le vamos a pedir, queremos ver, ¿no es cierto?, que lo esté haciendo en este tiempo acá. Si así lo hiciere, sin lugar a duda, mi amado Señor le bendecirá, porque esto es la voluntad de Dios. No estamos hablando de que es la línea una congregación, no estamos hablando de una denominación o algo en particular, estamos hablando qué dice la Escritura para con nosotros. Justamente, como le preguntaba el Señor, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? ¿Cómo estamos leyendo nosotros? Porque la pregunta fue: ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Tiene que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios, con estar seguros que cuando llegue el momento de la eternidad hemos caminado adecuadamente y que no hemos pensado solamente en nosotros.
El problema de la iglesia a través de los siglos es, ¿no es cierto?, repetitivo, en el sentido de que la tendencia es pensar solamente en nosotros. Pensar en nosotros de manera personal, pensar en nosotros de manera familiar, pensar en nosotros en manera congregacional. Y olvidarnos de que más allá de nosotros hay mucho pueblo que Dios quiere que lo alcancemos. Y dice que de alguna manera las buenas obras del pueblo de Dios es lo que permite que el mundo glorifique a Dios. Quiere decir que el mundo nos está mirando. Pueden estar de acuerdo con nosotros o no. Y no está diciendo que necesariamente lo haremos con los que se conviertan, que lo haremos solamente con los que estén de acuerdo con ser cristianos. No. Esta es una demanda que tiene que ver de extender la mano, el brazo, que socorre, lleno de misericordia para la persona, sin importar la posición en fe. Puede ser que con el tiempo él rinda su vida a Cristo al ver la acción que hemos tenido hacia ellos, pero puede que nunca lo haga. Usted puede ver al Señor Jesucristo obrando y sanando a mucha gente que nunca más siguió al Señor. Usted puede ver que muchos leprosos sanó el Señor, sin embargo, 1 o 2 fueron los únicos que regresaron y todos los otros siguieron haciendo lo que hasta ahí hacían. Entonces, la demanda de parte de Dios no es un plan canje, ¿no? En el sentido, aceptas al Señor y te ayudo, ¿no? Sino que tiene que ver con una actitud de tener misericordia para con las personas. Amén. Miles de personas como este hombre que la Escritura nos muestra en un estado de fragilidad y debilidad podrían recibir el socorro que necesitan. Oh Dios, ayúdanos a levantar la mirada al Señor y no solamente mirar que los campos están blancos para la siega, sino que también están blancos para recibir el socorro, el auxilio, Señor, de que tú deseas que llegue a ellos, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, queremos hacer un pacto contigo. No nos queremos ir de aquí sin haber hecho un pacto, Señor, de lo que tú nos has dado, compartirlo con otros, oh Dios. Y también eso implica amor, Señor, implica comprensión, Señor, implica, Señor, misericordia, como dice el pasaje. En esta mañana, Señor, como pueblo tuyo, aquí estamos, Señor, y en medio de la alabanza y la adoración queremos sellar, Señor, este pacto en esta mañana, Señor.